Hoy vamos a conversar sobre cómo hacer un contenido inolvidable. Y evidentemente vamos a ver cómo Nestlé aporta un poco a este contenido inolvidable. Pero también es súper importante saber dónde estamos, qué está pasando en Chile, etcétera, porque no es llegar y hacer un contenido, no es como, mira qué entretenido, se me ocurrió esto y lo hago, sino que uno tiene que ir viendo, sobre todo para que sea importante para el consumidor, ¿ya? Siempre algo que les voy a estar hablando mucho hoy día es lo importante que es entender el consumidor y siempre que lo que nosotros estamos haciendo represente un beneficio, o sea, un aporte para las personas, ¿sí? Así que no es hacer contenido así como así entretenido, sino que tiene que tener un aporte. Así que vamos a partir viendo primero un contexto digital de qué está pasando en Chile. Aquí vienen algunos datos bien entretenidos. Después les voy a contar cortito cómo lo vemos nosotros desde Nestlé. Y al final vamos a repasar 4 pilares del contenido que creo que les van a servir en general, estén donde estén, porque son claves súper importantes cuando estamos pensando en qué publicar. Incluso les puede servir a ustedes en sus propias redes sociales. Entonces revisemos qué está pasando en Chile. Aquí en la pantalla les estoy mostrando ahora un gráfico de cómo está la penetración de las redes sociales en el país. Entonces, en la barrita negra tenemos las personas que dicen que conocen esta red social. En la barrita naranja medio damasco tenemos los que dicen que la utilizan. Y los otros tienen una comparación versus quienes utilizan en base al total de la población, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con las dos barritas, la negra y la naranja. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que WhatsApp es la red social más usada y la más conocida, aunque aquí hay algo raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, WhatsApp quizás no es una red social, pero oficialmente sí se considera una red social porque en el fondo ahí también compartimos, nos mandamos memes, nos mandamos audios, etcétera. Por lo tanto, sí se va a considerar una red social, independiente de que nosotros no podamos hacer publicidad ahí o no haya un espacio publicitario. Y de ahí tenemos las redes sociales que son más tradicionales. Tenemos Facebook, que es muy conocida, ¿cierto? Un 95% de las personas dice que la conoce, pero solo un 82% de las personas la utiliza. Y al lado tenemos Instagram, que está muy cerquita con un 94% y un 84% que la utiliza. Ya más atrás tenemos a un YouTube, tenemos a un TikTok. Cierto que quizás ustedes van a decir, wow, pero todo el mundo utiliza TikTok. Bueno, depende en realidad de la edad de las personas que estemos hablando, ¿cierto? Pero un 81% de las personas lo conocen. Ahora, algo que a mí me llamó la atención de este dato es que sobre Tinder mucha gente declara conocerla, pero muy poquita utilizarla. Así que vamos a suponer que la gente cuando contestó esta encuesta estaba contestando con la verdad. Pero nos vamos a quedar entonces con las primeras, ¿cierto? Con Facebook, con Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Y quizá un poco también de Pinterest. Entonces ahí es donde está pasando toda la cosa, toda la interacción de las redes sociales. ¿Qué más nos dice este estudio? Nos dice que hay algunas redes sociales que están empezando a crecer y hay otras que están decreciendo. Yo creo que no es sorpresa para nadie si yo les digo que TikTok está creciendo, ¿ya? Y de hecho ahí el 60% de las personas declaran que están empezando a utilizar TikTok, ¿ya? Partió primero como una tendencia que tenía que ver mucho más con los jóvenes, y ahora los mismos papás de los jóvenes se están empezando a meter también a ver como qué contenido están publicando los niños. Así que ya se está volviendo mucho más transversal. Y también tenemos ahí Telegram, está LinkedIn, que cada vez se hace más conocida porque los procesos de selección se están haciendo ahí para cualquier trabajo. De hecho, hay una recomendación, creo que es súper importante, sobre todo si van a buscar pega que tengan un perfil de LinkedIn. Tenemos Twitter, que después de la pandemia explotó, sobre todo porque es un lugar donde podemos encontrar muchas noticias, así que el 44% empezó a utilizar Twitter. Y después tenemos un Twitch, que quizás para los que lo conocen lo encuentran súper de nicho. Normalmente habían ahí gamers que comparten sus partidas, etcétera, pero ahora también ese contenido se está amplificando, se está viendo mucha diversidad, así que ahí hay harta gente entrando. Y bueno, Instagram, YouTube, Pinterest, Facebook, obviamente son redes súper grandes que siempre están atrayendo nuevas personas, así que ahí se mantiene más o menos parejo el crecimiento. Pero por otro lado, y curiosamente hay algunas que crecen, pero a la vez decrecen, ¿no? Por ejemplo, Twitch, hay gente que entra y dice, sabes que esto no es lo mío, así que un 20% dice, sabes que dejé de ocupar Twitch. Un 16% se aburrió de LinkedIn, un 16% de Pinterest, pero al final son muchas más las personas que se están sumando versus las que están decreciendo. Así que nos vamos a quedar con esos números grandotes de las que están creciendo y obviamente nos vamos a quedar con ese 60% de TikTok, que es súper relevante para entender dónde está la gente hoy en día. De hecho, está destronando un poquito a Instagram en términos de uso, pero todavía no lo pasa, como vimos en la slide anterior.
Ahora, de repente uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que, ok, la gente la conoce, pero quizás no la están utilizando tanto. Eh, y la verdad es que los números son súper sorprendentes, chiquillos. El 96% de las personas, por lo menos en Instagram, dice que accede al menos una vez al día. El 96%. O sea, casi todas las personas entran más de una vez al día. Pero si se fijan aquí en el naranjito, yo no sé si ven mi mouse, pero les voy a apuntar acá el primer circulito. El 23% se mete cada vez que recibe una notificación, así como adicto a Instagram. Pero igual, el naranjito, el 34% que viene después, dice permanentemente revisando. O sea, ahí tenía un porcentaje tremendo de personas que están pegadas a Instagram todo el santo día. Pero, ok, Instagram, quizás todos estamos un ratito en el metro o entre medio de las reuniones estamos revisando Instagram, pero si se fijan, todas las redes sociales tienen porcentaje súper alto de revisar a cada rato. Tenemos un Facebook con un 18% cada vez que me llega una notificación y a pesar de que nosotros recién estábamos diciendo que quizás Twitch es de nicho o LinkedIn también es un poco de nicho, la gente que está ahí, si se fijan, el 19% en LinkedIn revisa cada vez que le llega una notificación y un 14% en Twitch. O sea, súper adictiva las redes sociales, súper engaged la gente que está y que es seguidora de esa red social con los contenidos que quiere consumir. Ahora, un dato que a mí me pareció súper interesante y que obviamente nosotros como Nestlé tomamos en consideración es cómo se usan estas redes sociales. ¿Ya? Entonces nosotros hasta el momento hemos entendido dónde están las personas, cuáles prefieren, cuáles están creciendo, pero es importante, como les decía, entender todo esto desde la mirada del consumidor. ¿Está ahí? Entonces, nosotros decimos, Dani, ¿en qué momento ocupan las redes sociales para poder darle un contenido relevante en ese momento? ¿Ya? Entonces, este estudio nos muestra que hay dos redes sociales que se ocupan durante todo el día, que serían Instagram y Facebook. Si se fijan ahí en el gráfico, tienen marcado con un circulito dos peaks, la mañana y en la noche, pero básicamente en realidad es súper flat durante el día el consumo, desde las 9 de la mañana hasta las 21, o sea, básicamente todo el día que están despiertos. Pero después tenemos algunas redes sociales que son más de mañana. Y obviamente tiene que ver también con el tipo de personas que están ahí y el tipo de contenido que consumimos. Entonces, ahí tenemos un LinkedIn que la gente está principalmente entre las 9 y la 1 de la tarde. O sea, cuando llegaron al trabajo, ahí se ponen a revisar. Y en el caso de Twitter, mismo horario, entre las 9 y la 1, y después también tenéis otro pico a las 9 de la noche. Entonces, básicamente ahí te da a entender que tiene esta lógica un poco como las noticias de la tele, que yo me levanto o quiero enterarme de las noticias al principio del día y probablemente en la noche también quiero un poco como actualizarme de lo que habrá pasado en el día o incluso ver un poco como la actualización de las cuentas que yo estoy siguiendo, entonces me conecto en la noche. Y por otro lado, tenéis unas que son más nocturnas. Acá tenemos TikTok, tenemos Twitch y tenemos YouTube. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que Instagram y Facebook es un poco para pasar el rato, ¿sabes? Porque te conectáis todo el rato, todo el día, vais viendo contenido. LinkedIn y Twitter te dice que lo estás ocupando para informarte, como para quedar al día, porque lo haces en la mañana, por lo tanto es como parte de mi día revisando esto y quedando actualizado. Y las últimas tres te dicen, ¿sabes qué? Tuve un día súper agotador, lo único que quiero es descansar en mi casa, voy a ver contenido entretenido, ¿cachai? Entonces me meto a TikTok y empiezo como a darle para arriba y ver diferentes contenidos que me hagan reír, que me muestren tendencias, que me muestren moda, que me muestren alimentación, etcétera. Entonces, cada red social nos va a servir para algo distinto. Ahora, de repente uno dice, bueno, ¿para qué usan las redes sociales? ¿Sí? El 83% de las personas dice que observa contenido en YouTube, el 80% en Pinterest, 78% en Twitch, 72% en TikTok, 62% en Twitter y 60% en LinkedIn. ¿Ya? O sea, la mayoría de las personas lo que hacen en estas redes sociales es mirar contenido. ¿Sabes? ¿Contenido de qué? Lo vamos a ver en la slide que viene. Pero en el fondo, lo primero que hacen es, ¿sabes que quiero consumir algo? Me meto a estas redes sociales. Pero también hay otros que entran a interactuar. Ahí entran quizás a dar likes a tendencias que les gustan o a compartir con los amigos y empezar así como a generar engagement en las publicaciones o con su influencer. Y ahí tenemos que TikTok la lleva con un 83% de las personas que declaran que entran a dar like o me gusta. Y Twitter también tiene mucho eso de interactuar, de comentar. Mucha gente muy enojada en Twitter. Entonces el 80% te declara eso, un 78% en YouTube y un 72% en Pinterest. Y cuando le preguntamos a la gente, ¿y a cuál de estas redes entran a comentar? Evidentemente ahí Twitter se lleva, de hecho es el único mencionado, con un porcentaje relevante que un 56% de las personas
entran a comentar, ¿ya? Porque ahí en el fondo nosotros sabemos que en Twitter la idea es conversar, contestar las tendencias, sumarnos a las conversaciones, etcétera. Entonces, ya sabemos dónde están las personas, sabemos a la hora que lo consumen y también ahora sabemos qué quieren hacer en las redes sociales. Y un dato súper importante que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estáis creando contenido, es dónde consumen este contenido, ¿ya? Y el 92% de las personas que consumen Instagram lo hacen desde un celular. Por eso en el fondo aquí en la slide está un celular. TikTok 92%, que extraño, igual es otro 8% que lo hace en el computador, pero existe esa gente, ya, pero la mayoría está en el celular, lo mismo que en Twitter, lo mismo que en Pinterest, etc. Los números son súper altos. Entonces, ¿qué te dice eso? Que cuando tú haces contenido, tenés que pensar que es un contenido que se va a ver en un celular. Y no es así más que obvio, porque en el fondo el celular es una pantalla más chica y tenés que considerar que muchas veces también se ve muteado, ¿ya? Porque la gente, ya vieron, están durante todo el día en Instagram, por lo tanto quizás están en el trabajo o están en la micro con mucho ruido. Entonces te va dando tips de cómo deberías crear el contenido. De partida lo tenéis que hacer vertical porque lo van a ver en el celular o quizás lo van a pasar a horizontal, pero lo más probable es que lo vayan a ver en vertical. Si va a haber mucho ruido, lo tenéis que subtitular, que yo creo que ustedes se han dado cuenta que hay muchas cosas subtituladas en las redes sociales, y es un poco por eso, porque se entiende que tú vayas a estar en lugares donde quizás no vaya a poder poner el audio. Y también considerar que es una pantalla súper chiquitita, por lo tanto, si tú vayas a poner textos y cosas así, tienen que ser grandes, ¿sabes? Porque si no, no se va a leer. Si yo te pongo ahí una letra 5 con los términos y condiciones, la verdad es que eso no lo vas a ver como si se vería en un televisor grande o en una vía pública, que eso se va a leer perfecto. Por lo tanto, al tener en cuenta que la gente lo ve en celulares, tienes que tener en cuenta sobre todo tamaño, sonido y la verticalidad. ¿Mm? Ahora, con respecto a qué está consumiendo la gente, que era un poco lo que les decía recién, eh, a mí la verdad es que me llamó harto la atención cuando vi estos números, sobre todo por la alimentación. ¿Ya? Yo antes de entrar en Nestlé, no hubiese pensado que era tan masivo el consumo de alimentación y la verdad es que lo es. Y uno dice, bueno, sí, en realidad como que recetas y cosas así son súper comunes en algunas redes sociales, pero la verdad es que esto es transversal. En Facebook, el primero efectivamente es vestuario. Hay mucho de moda, de tendencia que la gente está mirando en Facebook, pero después tenemos noticias, hogar y decoración y alimentación. Y si se fijan, los porcentajes son súper cercanos. O sea, tanto el 47%, que es el primero, declara ver vestuario, y el 43% también declara ver alimentación. Y esto puede ser, digamos, la misma gente que vestuario ve alimentación, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tremendo pool de gente que está interesada en ver contenidos de alimentación. En el caso de Instagram sube un poquito incluso, y es el 50% de las personas declaran que ven contenido de alimentación. Detrásito de vestuario, o sea, los dos más fuertes. Y en el caso de TikTok, si bien eh, los porcentajes de personas que declaran ver cierto contenido es un poco más bajo y es un poco más parejo, el 20% ve cosas relacionadas con belleza, así como tutoriales o cosas que tienen que ver más con skincare, qué sé yo. Eh, pero el 20%, o sea, la misma cantidad de personas también están viendo temas de alimentación, ¿ya? Entonces, es importante considerar la tendencia de cuánta gente y cuánta gente le importa para ver en qué red social la pongo. Entonces, si yo, por ejemplo, y aquí les digo a ustedes, si yo quisiera poner un contenido de receta, eh, de desayuno, ¿dónde la pongo? Evidentemente, en Instagram, porque ya sabemos que las personas lo ven durante la mañana y es el segundo contenido más interesante. ¿Está? Entonces, así es un poco como uno va diseñando la estrategia de contenidos de qué voy a poner y dónde lo voy a poner. Entonces, para terminar la parte del contexto, ¿qué aprendimos ahora? Vimos que cada plataforma tiene un comportamiento distinto, tanto de hora como de tipo de contenido que se consume. Mientras algunas redes crecen, hay otras que van perdiendo relevancia para ciertos públicos, lo que hay que tener en cuenta que los celulares son la principal puerta de entrada de las redes sociales y la navegación en general, las búsquedas en Google, etcétera, casi todo está entrando por celular, y que el contenido varía dependiendo de la red social, que era el último que estábamos viendo. Entonces ahora veamos cómo lo hace Nestlé, ¿ya? O sea, qué ingrediente le pone Nestlé a este mix que nosotros ya sabemos del contexto digital. Y acá hay una casa, es una casa, que nosotros le llamamos el Brand Building Nestlé Way, que es como nosotros construimos las estrategias para todas nuestras marcas. Y cada habitación, si se fijan, tiene diferentes colores, cada habitación tiene un propósito, como unas tareas que tenemos que hacer
para construir la identidad de la marca y finalmente terminar en una campaña. Entonces les voy a contar muy rapidito cómo es. Tenemos una habitación azul, ¿cierto? Donde nosotros vamos a hacer todo un trabajo de investigación del consumidor. Entonces, cada marca tiene su habitación azul con un estudio profundo del consumidor. Ahora le voy a explicar un poco cómo, qué cosas del consumidor miramos, pero es súper importante y por eso está en la base, ¿ya? De hecho, las dos habitaciones que están en la base son las que sostienen la casa, por lo tanto son las más importantes. Al lado tenemos una turquesa, que tiene que ver con el propósito de las marcas. Ya para Nestlé es súper relevante que todas las marcas tengan un propósito que ayuden a nuestros consumidores en algún aspecto de su vida. Por lo tanto, entre conocer y entender los dolores del consumidor y tener un propósito como marca son la base de nuestra casa en general. Luego tenemos dos que son igual de relevantes, pero dependen de la base, que son esto es Mango, ¿eh? Parece amarilla, pero en realidad se llama Mango Room. Y la Mango Room tiene que ver con el diseño de packaging, la experiencia en general, y la roja tiene que ver con una idea, con un concepto, ¿no? Que tiene que ver con las bases. Entonces se llega como conclusión a un concepto, a un claim de marca. Y finalmente la morada responde a todo el plan de comunicación que nosotros vamos a desarrollar. Cada marca de Nestlé pasa por estos pasos, porque es muy importante en el fondo hacerlos en orden para que la conclusión o el contenido, en este caso de lo que estamos hablando, tenga una razón de ser y responda a una necesidad real. ¿Qué tipo de cosas nos preguntamos en la habitación azul, por ejemplo? Acá es importante escuchar a los consumidores. Y hay una frase que nosotros decimos harto, que es ponerse en los zapatos de los consumidores, entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas, cómo se relaciona con su familia, etcétera. Normalmente, por ejemplo, si pensamos en las cosas para chicos, para niños, ¿cómo solucionamos un tema para las mamás? Por ejemplo, el tema de la leche. De repente es difícil darle leche a los niños. ¿Cómo ayudamos a la mamá con eso, con sabores ricos? ¿Cachai? O en el caso de Trencito, Sanenú, que estábamos hablando recién que les gustaba, ¿cómo eso te da un momento de felicidad? ¿Cómo te hace como clic cuando podías arrancar de la rutina? Entonces, todo eso es como entender por qué la gente consume nuestros productos. Y luego también es interesante saber quiénes son y cuáles son sus intereses. Y quiénes son en el sentido de dónde viven, qué consumen, son de mañana, van al colegio, dónde ven tele, están en el celular, etc. Y finalmente, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Son personas que tomarían una decisión A o B, y por qué lo harían. ¿Está ahí? Entendiendo de cuáles son sus motivaciones. Entonces, todas estas cosas nosotros siempre lo estamos mapeando y preguntando. Ahora, no solamente me basta con saber como qué es lo que quiere, sino que también tengo que entender en qué parte de el funnel de compra que nosotros le decimos está esta persona. No es lo mismo alguien que conoce una marca, por ejemplo, no sé, todos conocemos Sanenú, que alguien que tiene que descubrir una marca, por ejemplo, Boost, que quizás ustedes no lo conocen, o sí, sería súper bueno que la conocieran, pero Boost una leche en polvo que nosotros tenemos que tiene proteína y que en general está targeteado como para gente un poco más senior que te complementa con vitaminas, etcétera, calcio. Entonces, súper bueno. Entonces, nosotros consideramos, si la persona no conoce la marca, es un tipo de comunicación, porque tenéis que darle a conocer el producto, los beneficios, etcétera. Pero si nosotros sabemos que Sanenú ya existe, no necesitáis en el fondo que te digan Sanenú es un chocolate con almendras. En el fondo te tienen que dar una razón para querer comértelo. Entonces, ahí nosotros estaríamos hablando de consideraciones. ¿Qué chocolate me como? ¿Un Trencito o un Sanenú? Y en el fondo, al final también tenemos una etapa de conversión cuando la persona ya sabe que necesita el producto o que quiere el producto. Y ahí también es una decisión quizá un poquito más racional, por lo tanto ahí el contenido o la campaña que nosotros estemos diseñando tiene que tener un foco mucho más racional, quizás incluso de precio, para que la persona tome la decisión. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos dimensiones para crear un contenido. Uno son los intereses de las personas y el otro en la etapa en relación a las marcas o al producto en la que se encuentra. Entonces, si lo viéramos de alguna forma, esto es como un camino, ¿ya? Y para todos los que vayan a estar trabajando en marketing alguna vez en la vida, suele verse como algo separado. Suele verse como influencers por un lado, la campaña en YouTube por otro lado, Google por otro lado. Pero si ustedes se dan cuenta cómo consumen o cómo llegan a decidir comprar algo, normalmente van a encontrar un camino, ¿ya? Y por eso yo lo tiendo a dibujar así.
es un camino donde hay algunos medios de contenido o de publicidad que nosotros le vamos a decir medios de entrada, ya que son los primeros que me impactan y que en el fondo me van a ayudar a la primera parte del funnel, que sería la de descubrimiento o incluso de consideración. Entonces, normalmente, si yo no tenía intención de comprar algo, pero quiero comentarle a un cliente que tengo esto, quizás voy a partir por influencer, quizás voy a partir por una campaña grande en diario, quizás voy a partir por banner de alto impacto, no sé, han visto el Masthead en YouTube, cosas grandes, y después va a ir pasando por diferentes medios que cada vez son más específicos y te permiten dar mensajes más anichados, como el contenido en redes, como YouTube, como la búsqueda en Google. Y una vez que se hace una compra, parte otro flujo, que uno le diría como un flujo de recompra, que es como engancháis a la gente para que tengamos una comunidad, que la gente sepa los beneficios de tu producto, lo consuma regularmente y creemos ahí una onda donde entendamos mejor tus necesidades y nosotros podamos ir respondiendo a eso. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con comunidades en las redes, los sitios pueden responder a eso, como nosotros tenemos Recetas Nestlé, no sé si ustedes las conocen, si no la conocen, los invito a conocerlo porque es un sitio súper interesante, yo he hecho varias recetas ahí súper fáciles y súper rica. Entonces ahí vais generando una comunidad, ¿cachai? Vais conociendo también nuevos productos, también está todo el tema de contactarlos a través de email, campañas de bases de datos, remarketing, que es esta publicidad que te persigue cuando entras a un sitio, etcétera, y eso puede generar una compra adicional. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta que en realidad los medios no son un punto de contacto por separado, sino que cada espacio conecta con el siguiente y va formando un camino. ¿Ya? Y por eso les dejé la foto atrás como una carrera de posta, ¿sí? Así se dice, o de relevo creo que le dicen. Yo no soy muy bueno para las carreras, digamos. Pero el ejemplo se entiende, ¿no? Como que en el fondo un medio le pasa la posta al otro y así es como se gana la carrera en el fondo. No vaya a poder lograrlo con uno solo, sino que siempre es un camino e ir conduciendo a la gente con cada vez contenido más específico. Entonces, de esa forma, nosotros como Nestlé vamos a entender cuáles son las diferentes personas, ¿cierto? Acá tenemos 4 personas súper distintas y que cada persona va a consumir el contenido de una forma distinta. ¿Ya? Hay gente que le va a gustar ver las cosas en texto, hay gente que es más de video, hay gente que es más de foto, hay gente que es más de informe, y se conecta un poco con lo que veíamos al principio, ¿no? Hay gente que es más de Instagram, hay gente que es más de YouTube, hay gente que es más de LinkedIn, y cada uno lee, ojalá, el mismo contenido, pero adaptado a la persona, ¿ya? Clave entender este punto porque muchas veces los marqueteros cometemos el error de decir, ya, yo sabéis que voy a publicar todo en Instagram porque todo el mundo usa Instagram y hagamos que vayan a nuestro Instagram. Y ahí no estáis entendiendo cómo realmente al consumidor. Todas las personas son distintas y son distintas de nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante profundizar en cómo ellos consumen el contenido, cómo ellos se entretienen, a qué hora lo quieren consumir y en base a eso crear el contenido. ¿Está? Entonces, así nos convertimos en un aporte al día de las personas y no necesariamente lo estamos trayendo y pensando desde el producto, sino que lo estamos pensando desde el aporte a nuestros consumidores. Y cuando nosotros creamos el contenido, y ahora vamos a ver algunos casos, cuando nosotros creamos el contenido, vamos a pensar en 4 pilares, ¿ya? Acá van a tener que dar vuelta la cabecita para leer los pilares, pero en el fondo se entiende que son la base de este texto que vamos a llamar el contenido relevante, que es lo que nosotros queremos hacer, o como les dije al principio, contenido inolvidable. ¿Y cuáles son estos 4 pilares? Bueno, primero tenemos hablar el mismo idioma. Cada red tiene un idioma y ahora vamos a ver cómo se hace. Ir a donde están las personas, que es lo que les estaba comentando recién. Aportar o ser un aporte a las personas y escuchar, que de los 4 pilares es mi favorito porque siento que es como, o sea, si hubiese un pilar que es más fuerte o que sostiene el techo de mejor forma, incluso por sí solo, es escuchar, ¿ya? Siempre tenemos que estar muy atentos y recordemos también que las redes sociales y todas estas cosas en general se crearon para generar una conversación, por lo tanto, siempre tiene que haber ahí una, ¿cómo se dice?, bilateralidad o bidireccionalidad en la comunicación que nosotros tenemos, por lo tanto, no solamente la marca comunica, sino que es súper importante escuchar a los consumidores. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo en términos de hablar el mismo idioma. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cada red tiene un lenguaje específico, ¿ya? Que es súper importante al momento de considerar. Les voy a mostrar un ejemplo de Recetas Nestlé, que era el sitio que lo estaba diciendo que visité antes.
Y Recetas Nestlé, evidentemente, comparte recetas, ¿sí? Pero las comparte de sitio, van a ver una lista tradicional, ¿cierto? Con los ingredientes, con los tiempos, etcétera. Hay gente que lo quiere consumir así. Yo, por ejemplo, lo que hago es buscar las recetas en estos asistentes de Google. Tengo una pantallita y le digo, oye, léeme la receta y la voy cocinando mientras me lee la página. Pero hay gente que tiene mayor capacidad de retención, por lo tanto pueden ver un corto en Instagram y quizás ahí se motivan y lo guardan. Hay gente que quizás lo va a ver en TikTok y que ahí en TikTok hay muchas cosas pasando y todo es mucho más rápido, por lo tanto el contenido tiene que estar armado de otra forma. Hay gente que va a estar en Facebook y en Facebook sabemos que normalmente hay gente un poco mayor ahora. ¿Ya? Quizás la gente de mi generación partió toda en Facebook, pero ya migramos a Instagram y estamos migrando a TikTok. Pero todavía hay mucha gente en Facebook, ya la base es muy grande. Entonces ahí el contenido, si se fijan, acá tenemos a Antonio, nuestro chef, tiene una facturación distinta, no es tan como hecho en casa, quizás como nosotros estamos acostumbrados a ver a los influencers de Instagram o de TikTok, sino que tiene una producción un poquito más grande, porque es otro público. Y por otro lado tenemos un YouTube, por ejemplo, acá, que se entiende que YouTube, a pesar de que se consume harto en el celular, normalmente se consume en horizontal o también se podría consumir en la televisión, en los Smart TV. De hecho, el 50% de las impresiones de YouTube ahora pasan en televisores Smart TV, por lo tanto es importante considerar que se va a ver quizás en un formato grande, de alta definición, etcétera. Entonces acá tenéis otras reglas para jugar y se hace con tomas mucho más ricas, como si fuera una especie de contenido para televisión. ¿Ya? Entonces, súper importante considerar acá que cada red tiene su lenguaje y nosotros tenemos que respetar ese lenguaje porque así es como la comunidad de esa red decidió comunicarse, ¿sí? Normalmente viene desde las mismas personas y nosotros como marca seguimos esa tendencia. Ahora, siguiendo un poco con los ejemplos de lo que hemos hecho en Recetas Nestlé, nosotros decidimos convertir o sea, no a él, sino que a la figura de él, en un emoji. Entonces, ahora Antonio no solamente aparece en los live, etcétera, sino que la publicidad o las comunicaciones que nosotros tenemos de receta incluyen este emoji que estaba muy de moda hace poquito. Y cuando nosotros comunicamos, por ejemplo, los live del Antonio, estamos incorporando este tipo de elementos visuales que son propios, ¿no? de la comunicación en redes sociales. Ahora viene todo el tema del metaverso, etcétera. Entonces, sentimos que estaba súper cool hacer un Antonio digital, pero también a veces no está Antonio. Y si se fijan, la gráfica que nosotros tenemos también responde a tendencias del mismo Instagram. Estas letras que en algún momento quedan solamente en sus bordes, o la gráfica sencilla, que está ahí con algunos puntitos, algunos elementos, pero siempre respetando cómo se viene haciendo en Instagram y no haciendo una adaptación del comercial, ya que uno en general que trabaja en marketing se da cuenta que la mayoría de las veces las marcas cometen el error de adaptar un comercial, y uno no quiere ver comerciales, sino que quiere continuar en el lenguaje o en el mood en el que te pone la red social. Y acá, por ejemplo, les traje un ejemplo también de Tritón, cómo juega con esto del lenguaje. Eh, Ustedes saben que el Tritón auspicia el Lollapalooza, ¿sí? Entonces, todavía no se sabía cuál era el line-up de Lollapalooza, pero teníamos que sacar un concurso, entonces ocupamos esa estética del line-up. Y si se fijan, los que están participando son vainilla, cereal Tritón, doble crema, ¿cachai? Es como que los artistas eran las variedades de Tritón. Pero de esa forma pudimos comunicar y también nos ocupamos todos los stickers que se mueven, etcétera. Por lo tanto, muy en el idioma de Instagram, muy en el idioma de las stories. Y también te puedes sumar a tendencias que ya existen, no necesariamente tiene que ver con algo gráfico, sino que te puedes sumar a una tendencia. Igual, yo me imagino que todos nosotros en algún momento habremos encontrado como qué signo eres, así como qué gato eres en algún momento, qué Britney eres, ya. ¿Qué signo eres o cuál es tu galleta según tu signo? ¿Ya? Entonces, acá Macay se la jugó, hizo un qué galleta Macay eres según tu signo, y en general esto genera una conversación, ¿está ahí? Es como, dale, yo soy las criollitas porque soy Virgo, o yo soy la oblea porque soy Acuario, etcétera. Entonces, ahí va jugando con eso. Ahora, estar donde el consumidor está. Y acá vamos a pasar rápido por esto porque es un concepto en general, pero a lo que me refiero con estar donde el consumidor está es estar atento a los nuevos espacios donde están. Comunicar, evidentemente, si alguien consume LinkedIn, comunicar en LinkedIn, ¿no? Pero no quedarnos pegados.
con los espacios, a pesar de que a nosotros nos fascine, a nosotros nos encanta Instagram, tenemos millones de seguidores, etcétera, pero quizá el consumidor ya no está ahí, ¿está ahí? Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, con Tritón era explorar el mundo de tweets. Y, de nuevo, se mezcla mucho con el lenguaje, no hay ningún pilar, o igual que los medios, nada está desconectado. No hay ningún pilar que esté por sí solo, si se fijan acá, estamos hablando de estar donde está, pero también tiene que ver con el lenguaje. Aquí no hay una gráfica, sino que Twitch es muy de transmitir una partida, etcétera. Por lo tanto, lo que hicimos fue mandarle unos Tritón seriales a los gamers. O la otra vez escuché un nombre nuevo, no era streamer. Bueno, si me acuerdo, fue así. Entonces se los mandamos y dentro de su streaming ellos compartieron en la caja, comieron un poco, dijeron, ah, qué rico, ¿cachai? Me mandaron esto, etcétera. Entonces súper natural, no hay nada que moleste más en Twitch en particular que te interrumpan con publicidad, por lo tanto, ¿cómo hacemos para convivir con esta gente en su idioma, para que les sume? Y si se fijan, es súper entrete ver los comentarios porque la gente, sobre todo con las marcas de Nestlé, empieza a tener esta relación de, oh, me acuerdo de esto, oye, qué rico, no sabía que estaba con cereal. Y también ahí hubo un tema si se comían con leche o con yogur, etcétera. Entonces como que se generan conversaciones. Y si estamos hablando de tendencias y cosas así, no podemos dejar de mencionar los influencers. Ya los influencers quizás no es una tendencia tan nueva, pero sí es un lenguaje distinto. Entonces, hay gente que sigue influencers. ¿Ya? Hay gente, sobre todo entre más chicos, más seguidores son de diferentes youtubers, influencers, llámalo como quieran. Entonces, nosotros también estamos ahí acompañándonos de gente que, por ejemplo, la Ignacia Antonia, ¿cierto? Jorge Tacón, toda esta gente, para que transmita un poco la identidad de la marca, la experiencia, a través de un lenguaje que la gente está acostumbrada a escuchar. Ahora, este es el tercer pilar, ser un aporte para el consumidor. Y yo les decía, no es poner contenido por contenido, ¿cierto? Yo no quiero mostrar un helado o un chocolate solo por mostrarlo. Quiero entender cómo eso entra en el día a día de las personas, cómo representa un valor. Entonces aquí hay un par de ejemplos de cómo hemos hecho esto. Por ejemplo, aquí ustedes ven unas recetas. Pero estas recetas son las más buscadas en los meses en los que se publicaron, ¿ya? Está, por ejemplo, los empolvados, tienen una época en el año donde se hacen, los calzones rotos también son muy de invierno, en el 18 de septiembre la gente se pone muy buena para hacer empanadas, ¿cachai? Estamos buscando ese tipo de contenido, o para Navidad yo me pongo creativo y me pongo a hacer como unos platos quizás más elaborados, etcétera. Entonces, te vaya alimentando de diferentes fuentes de tendencia, pueden ser tendencias de búsqueda en Google, pueden ser eh, tendencias incluso de lo que la gente te está diciendo a través del correo, redes sociales, etcétera. Entonces, la receta que se van a encontrar no es la que nosotros queremos vender, es la que lo que las personas deberían estar buscando. ¿Ya? Entonces hacemos ese match para que sea entretenido. Y bueno, y justo aquí hablando de formato y lenguaje, estas son recetas cortitas, pero pueden encontrar la versión extensa en el sitio. De hecho, la de los calzones rotos fue fácil y quedó bien bueno. No me quedaron tan bonitos como Antonio, eso sí, pero es bien bueno. Y acá hay un ejemplo que ya no es una receta y que quizás se escapa un poco, ¿cierto?, de los ejemplos que estábamos viendo ahora. Y esto es la corrida de Milo. ¿Ya? Milo siempre impulsa mucho, ¿cierto?, los valores del deporte, de cómo el deporte en el fondo te forma valores que te van a acompañar toda tu vida. Entonces, algo muy importante para la marca son las corridas que nosotros hacemos. Y es un tour que va pasando por diferentes ciudades de Chile, etcétera. La última se hizo la semana pasada en Osorno, y es todo un evento súper bonito, participan las familias, participan gente de la marca, etcétera. Todos compartimos ahí en torno a esos valores del deporte. Y acá como somos útiles para las personas con información. ¿Ya? La gente que quiere participar de esto normalmente tiene muchas preguntas. Eh, y lo que hicimos acá fue ver cómo se comunican las maratones en todo el mundo. ¿Sabes? ¿Cuál es la información que normalmente alguien que va a correr, te ponía en el lugar de la persona, necesita consumir esta información? Entonces, te informamos la fecha, evidentemente, pero también cuáles son las categorías, cuáles son las edades que que pueden participar en cada una. Después esto era un carrusel, después está el recorrido, ¿cierto? De cuál es cuál, indicando cuál es los 3 kilómetros, cuáles son los 5 kilómetros, y también cuándo puede ir a retirar el kit. Entonces, que eso de ir a retirar el kit es muy como del lenguaje de las corridas en general.
Entonces toda la información está en un mismo posteo y así la gente no tiene que perder tiempo preguntándole a la marca o yendo al sitio o quizá incluso se pierdan de participar porque no tenían la información. Y evidentemente si hay algo específico que aquí no sale, nosotros tenemos unos community managers maravillosos que siempre están pendientes de poder contestar las dudas que la gente tenga adicional. ¿Ya? Entonces de esa forma, y no solamente con la corrida, sino que con los productos, intentamos siempre estar entregando información que sea valiosa, que sea un aporte y que sea oportuna con respecto a nuestros productos o también con respecto a nuestras actividades, eventos, etc. Y el cuarto pilar, y con esto ya vamos terminando, pero encuentro que el cuarto pilar para mí, como les decía al principio, es el más importante. Es casi el pilar único o fundamental, central, etcétera, es como la piedra angular de la construcción, eh, porque el contenido viene de escuchar. El contenido, la estrategia, incluso los mismos productos vienen siempre de escuchar y tener una conversación con las personas. Entonces yo les voy a mostrar ahora dos ejemplos de momentos en los que nosotros escuchamos. Hay uno que es de Chocapic, que tiene que ver justo con lo que estábamos hablando al principio de la receta original, y el otro es un caso que a mí me encanta, que desarrolló el Content Studio, que es nuestra agencia de contenido interna, que encontró ahí una oportunidad con Triton. Así que vamos a ver estos ejemplos. Entonces, el primero que les decía es de Chocapic, y aquí básicamente nosotros nos sumamos a una conversación. En algún momento la receta original se volvió tendencia y la gente estaba hablando, oye, ¿sabéis que a mí me gustaba el Chocapic? Ustedes saben que después de la ley de etiquetados hubo varios cambios de receta por el tema de los sellos, hubo una tendencia a hacer, digamos, alimentos mucho más saludables, independiente que el cereal sea súper nutritivo y aporte, etcétera, evidentemente tenía azúcar, entonces hubo un cambio de receta y generó una especie de nostalgia por la gente que consumíamos Chocapic y queríamos la receta de antes, ¿ya? Entonces, en algún momento se volvió tendencia y nosotros dijimos, va, la gente como que quiere ese Chocapic, ¿sabes? De hecho, había gente que decía, ¿cuándo sacan la receta antigua? O estos eran los mejores, etcétera. Entonces, este es un caso en el que no contestamos a través del contenido necesariamente, sino que el equipo de Nestlé, que hace los cereales, estaba escuchando y en base a lo que pasó en redes sociales, lanzaron el nuevo producto. Entonces, ¿sí? Entonces, se hicieron aquí dos piezas, esta la vamos a mutear. Se hicieron acá dos piezas para anunciar que había vuelto y generamos toda una conversación como, ¿qué te pareció? Volvió el Chocapic original, ¿cachai? De hecho, el packaging dice original, así bien grande. Y tuvimos toda esta conversación con la gente en redes sociales de qué habían sentido ahora que lo habíamos escuchado. ¿Cachai? Y de hecho decía, IPAF, volvió, viste que el IPAF es muy de Chocapic. Entonces se generó ahí en todo el lenguaje de la marca esta vuelta. Y a la gente le encantó. Ya aquí les dejé unos pantallazos de las personas que estaban comentando. Aquí decía, por ejemplo, está muy rico, ya me acabé dos cajas, o sea, una caja en 2 días. Acá, qué bacán, el único cereal que como, ¿cachai? Qué rico, el sabor es inigualable, por fin, ¿cachai? El mejor de lo mejor, etcétera. Así que evidentemente a la gente le gustó que volviera el original y algo relacionado con el lenguaje, justo acá también les dejé algunos pantallazos de cómo contestamos. Y si se fijan, hay una conversación súper interesante de hablar con memes, ¿cachai? De contestarle a la gente, oye, qué bueno que te gustó, etcétera, te pasaste, no dio mucha hambre, etcétera. Para que sepan también que estamos escuchando lo que nuestros consumidores están pidiendo en las redes sociales. Y el último caso que les traigo hoy día tiene que ver con Tritón. Como les decía, aquí encontramos no es una oportunidad, porque en el fondo nos encontramos con algo que nos pareció súper lindo, que era un abuelito que cuando le regalaban unas Tritón las escondía, porque era fanático de las Tritón. Y esto como que a la nieta le encantaba regalarle Tritón. Entonces hicimos toda una dinámica para hacerle un regalo grande, etc. Así que no les voy a contar mucho más, les voy a mostrar el video del caso. Mi abuelito ama las galletas Tritón y siempre que le llevo se emociona mucho. Y las esconde. Te amo, tata.
Porque usted con la misma pinta. Ya, ¿sabe cómo le dicen? ¿No? Le dicen el abuelito Tritón. Oiga, Tata, venga. Mire. ¿Qué es eso? Pero véalo. Pues. ¡Oh! ¡Te pasaron! Nestlé, ¿qué es lo que dice? Claro. Nos encanta que sean nuestras galletas, por eso tenemos el grado de compartir contigo este exquisito Tritón. Esperamos que lo disfrutes. Gracias Nestlé. Donde se inicia la aventura. ¡Chao! Cierra la puerta. Claro, ¿vieron? Este es un caso que a mí me encanta porque es súper orgánico, a muchos nos pasa, ¿cierto? Que tenemos como cierto enganche emocional con algunos productos y que fue súper lindo poder hacer esta acción. Nació de hecho del equipo interno, así que fue súper bonito y nada, o sea, impagable la cara del abuelito Tritón que bautizamos así con mucho cariño. Y ojalá siempre estar pendiente de este tipo de oportunidades. Hay mucha gente que no solamente consume las marcas de Nestlé porque son ricas, sino que también hay una relación emocional con ella y nosotros estamos súper conscientes de eso, ¿ya? Por lo tanto, también lo imprimimos en el contenido que nosotros hacemos. Más allá de la conversación, evidentemente, que se generó, porque nosotros le preguntamos a la comunidad, ¿deberíamos mandarle galletas? ¿No deberíamos mandarle galletas? Etcétera. Entonces ahí como que la gente decía, sí, yo mandarle una caja, etcétera. Mi abuelito. Entonces, hoy conversamos sobre cómo hacer contenido inolvidable. Y algo que creo que es súper importante mencionar es que quise compartirles un poco también por qué nosotros ponemos al consumidor en el centro, con lo mucho que nos importa, porque no solamente tiene que ver con hacer un contenido que tenga muchos likes, etcétera, sino que con que sea un aporte, y creemos que es como un círculo virtuoso donde si nosotros ayudamos al consumidor, a su vez nuestros productos como que se ven y en el fondo tienen likes, tienen engagement, y por eso de hecho la charla se llama como el amor detrás de las marcas de Nestlé, ¿cierto? Porque hay mucho amor, de verdad, de parte de los equipos de Nestlé en el trabajo que nosotros hacemos y cómo nosotros pensamos estos contenidos, como el caso del abuelito Tritón, o cómo traer de vuelta las recetas Nestlé, cómo motivar a la gente que participe de la corrida, etcétera. Son súper bonitos momentos en los que conectamos con las personas. Y ¿qué espero que hayan aprendido o qué se llevan de esta charla? Bueno, un pequeño resumen, que cada plataforma tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Para que lo consideren en sus propias redes sociales. Que mientras algunas redes crecen, otras decrecen, por lo tanto no hay que hacerse fanático de una en particular, ahí estar donde la gente está. Que los celulares son la principal puerta de entrada al consumo de redes, por lo tanto, ¿se acuerdan? Dijimos títulos grandes porque la gente no lo escucha, y además porque las pantallas son chiquititas, grabar en vertical, etc. Que el contenido va a depender de la red social, hay redes sociales que son más de vestuario y otras que son de alimentación, etc. Que cada espacio se conecta con el siguiente. Si nosotros queremos conducir a alguien o ayudar a alguien a que encuentre un producto o descubra el producto que satisface su necesidad, no la pega, no la hace solamente un espacio, un contenido, un live, sino que es un camino como una carrera de posta, como les mostraba. Que el consumidor tiene que estar al centro de tu contenido, que ya les dije es fundamental para nosotros y tiene que ver mucho que ver con el amor que le imprimimos a lo que hacemos. Y que las 4 claves, y llévense esto, como les digo, para sus propias redes sociales, es que tienen que hablar el idioma de la red social, y en el fondo así es como uno conecta con la comunidad. Tenemos que estar donde las personas que les interesa nuestro contenido están y no al revés. Tenemos que ser un aporte, el contenido tiene que tener una razón que beneficie o le aporte al que lo está consumiendo y no, digamos, al que lo genera. Y por sobre todas las cosas, escuchar. Siempre escuchar qué está pasando, qué quiere la gente, qué quieren de nosotros, qué es lo que ellos esperan del contenido que nosotros estamos creando. Así que bueno, ahí
yo les dejo un pantallazo de todas las marcas que estamos trabajando. Ahí después me contarán cuáles son sus favoritas. Si es que cambié alguno de sus favoritos con los casos que les mostré. Y decirles muchas gracias por todo este tiempo que me pusieron atención, y espero que se lleven ahí buenos tips y que hayan entendido un poco cómo hacemos el trabajo acá desde Nestlé, con mucho cariño y con mucho amor detrás de nuestras marcas. Tremendo, Iván, estuvo buenísima la presentación. Estuvo muy entretenida. Yo creo que igual ahora vamos a leer las preguntas, que si haya quedado algo. Y bueno, qué interesante finalmente cómo ustedes llevan tantas marcas, igual intentando conversar con tanta gente también, porque, por ejemplo, tienen Maggi por un lado, tienen Chocapic por otro, que apuntan a públicos completamente distintos y hasta recetas diferentes. Totalmente distinto, sí, ¿no? Y cada persona lo consume de una forma distinta, tiene una relación distinta con el producto, etcétera. Así que por eso es tan importante entender a la persona y sus necesidades y por qué hacen las cosas. Claro, igual ustedes cómo se han ido enfrentando a los desafíos, finalmente, como que yo creo que bueno, los que nos trabajamos en marketing también entendemos que uno no puede estar ahí como craneándose por todas las redes sociales, sino ir apuntando a veces qué producto nos sirve o si este funciona en esta red social, porque hay cosas que no van a funcionar en una red social, o por ejemplo, ustedes, por lo que he visto, igual hacen funcionar sus productos en las redes sociales, ¿o no? Sí, pero sabéis que no es fácil, o sea, no es fácil porque de partida nosotros principalmente vendemos comida, ¿cierto? Entonces es algo que no podéis probar, no es una tendencia que podáis ver, entonces quizá hay que darle una vuelta para ver cuál es el beneficio a través del digital y también cómo transmitir la experiencia y el propósito de las marcas a través de las redes sociales. Y no es fácil estar reinventándose, honestamente. Para una empresa tan antigua como Nestlé, creo que ahí hay un truco, pero te diría que mucho viene de los equipos que tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas, los equipos tienen muchas ganas como de hacer una pega entretenida que sea como significativa, y eso en el fondo hace que estemos probando diferentes redes sociales, que seamos como inquietos, pero al final es pura prueba y error. Yo creo que hay que estar en todos lados nomás y ver cómo nos va y tratar de generar estos espacios entretenidos como con el abuelito Tritón o las conversaciones sobre Chocapic. Claro, y finalmente lo bueno de la comida es que es una experiencia. Obviamente, totalmente. Lo mismo que mostrás de Chocapic, que te trae al pasado, los sabores antiguos, igual que está volviendo todo lo que es noventero. Estamos intentando, bueno, yo estaba recién haciendo los 90, pero igual me incluyo. No, pero igual, pero nuestros papás nos daban como tienen alguna relación con Nestlé distinta a la que tenemos nosotros, y probablemente, bueno, ahí los niños que vayan a venir en el futuro también van a tener otra relación, pero bonito también eso de las generaciones. Sí, genial. Bueno, acá vemos en verdad más comentarios positivos, acá dando las gracias. Por ejemplo, tenemos a Gonzalo que dijo muchas gracias, también a Daniela que dijo buenísimo, muchas gracias. Bernardita nos dice, me encantó, muchas gracias, muy motivador. Daniel Osorio nos dice, no conocía al abuelito Tritón, qué bonita historia. Buena charla. Acá la Connie nos dice, mil gracias, buenísima la presentación. Y Claudia dice, Nestlé no tiene una imagen de empresa antigua y tradicional, todo lo contrario. Buenísimo ahí, Claudia. Acá también Maybelline, ojalá haberlo pronunciado bien con la entonación, demasiado pro la charla, seco Iván. Oye, sí, buenísimo. Igual eso es lo importante, una marca que es tradicional dentro de todo, que es antigua, no ha perdido también estas cosas juveniles, pues finalmente eso es lo bueno de las nuevas generaciones y los desafíos que nosotros tenemos como nuevas generaciones de mantener lo antiguo, pero darle nuestro toque. Totalmente, antiguo pero no viejo, ¿viste? Así que, no, y le agradezco a todos los comentarios, qué bueno que les pareció entretenido. Yo creo que de repente hay cosas que nosotros somos que son un poco densas de explicar, así que traté de que fuera lo más liviano dentro de lo importante que había que comunicar, pero creo que hay tips súper relevantes, ¿eh? Y sobre todo y voy a insistir con entregar un contenido que a la gente le sirva, ¿ya? Así que si con algo quisiera que se vayan, es que el contenido no lo hacemos nosotros, sino que es un reflejo de lo que las personas quieren ver. Sí, por ejemplo, a mí ya me dejaste con ganas de ir a hacer empolvado. Receta Nestlé, búscala ahí. Oye, excelente, qué rico, un empolvado maravilloso y está, bueno, la fecha no da para comer tantas cosas dulces, pero sí o sí, yo creo que, de hecho, por ejemplo, la leche ideal también, que es típica para hacer postres, todo.
Qué rico, sí, la leche condensada, todas esas cosas. O la otra vez yo me hice un pastel de papas con el puré Maggi y nunca me había quedado el pino tan rico como la receta que vi. Así que, no, un montón de cosas para hacer. Lo único que sí, a mí no me quedan tan bonitas como le quedan a Antonio, nuestro chef, porque viste que le quedan los empolvados redonditos. A mí me quedan un poco deformes, pero igual de rico. Así que por ese lado no hay problema. Yo creo que lo importante es el sabor, no tanto la forma, la verdad. Así que Y ahí en ese sentido, el cariño se le sobre puede todo que dar. uno. Sí, Es verdad. cuando cocináis. Bueno, el mismo amor que ustedes le ponen a la marca, también hay que ponérselo a la receta. Ya vemos cómo Totalmente. resulta. Porque yo veo que acá hay éxito total. La he ido increíble. Resulta sabroso. Increíble. Bueno, Iván, ya vemos que hemos finalizado esta instancia. Espero que lo hayas pasado muy bien porque nosotros lo pasamos excelente. Estuvo increíble. Y obviamente, como lo dijo Val en nuestro chat, pueden revivir este momento en nuestro canal de YouTube. Así que van a poder ver Iván todas las veces que quieran. Ya, pues, oye, yo aprovecho de despedirme de todo y de verdad darle las gracias por este espacio. Y nada, pues nos estamos viendo por ahí y ojalá que coman algo rico. Así es, Iván, nos estamos viendo próximamente y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @FirstJobMe, y también, si quieres dar la de Nestlé, obviamente bienvenida, para que nos sigan y sigan atentos a las recetas que sube Nestlé, porque, bueno, ojalá en algún momento salga algo pronto, algo para el verano, ojalá. Un helado de manjar. Cada uno de los productos tiene sus redes sociales, así que ahí vayan a hacerse fan de sus favoritas. Y de nuevo, busquen recetas Nestlé porque no se van a arrepentir. Es una página llena de cosas ricas para hacer, dulces, salados, lo que quieran. Y de nuevo, ahí gracias al espacio de First Job que nos dio para mostrar esto que hacemos con tanto cariño. Excelente, yo creo que fue increíble. Así que, Iván, nos estamos viendo en la próxima ocasión y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo, chao. Chau.